Bien, amigos televidentes, continuamos aquí. Recuerden, esto es Al Detalle y estamos de 3 a 4 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. También nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, nuestro periódico Al Detalle RD, para que usted esté informado de todo lo que acontece en este programa diariamente. Y ahora se va a informar mejor porque está uno de los abogados mejor valorados de la República Dominicana y que nosotros contamos con la buena gracia de ser amigos de él, doctor Marino Elseví. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y gracias por el dulce de la presentación, no, que fundamentalmente lo que prima entre nosotros es la gran amistad. Así es, así es. Bueno, hoy es un día muy especial porque justamente ayer, Marino, y vamos a comenzar por ahí, le dieron la oportunidad, después de haberla pedido varias veces, según me enteré, a Jean Alain Rodríguez para visitar a su papá, que ya estaba prácticamente agonizando. Esta situación que se ha dado en la justicia de mandar por 18 meses y pedir prórroga a personas que todavía no están sustentados los expedientes, ¿no es un hecho tan criminal como el hecho que de comprobarse cometieron los imputados? Fíjate, la verdad es que hemos perdido el tema de la prisión preventiva como excepción y se ha convertido en regla. Y lo hemos visto ahora también en estos acontecimientos, la política del tránquenlo, incluso en el sector privado, porque desde una plaza los policías privados se toman el derecho de apresar a un ciudadano en violación al artículo 40 de nuestra Constitución, que dice que nadie puede ser apresado sin una orden judicial de un funcionario judicial competente, a no ser que ese individuo, cuando estaba en la plaza, se estaba robando tal vez una mercancía de alguna de los lugares en donde estaba visitando, que no parece ser, no es el caso. Pero en cuanto a lo que tú dices, lo primero tal vez es decir que nos unimos al dolor de la muerte del ingeniero Carlos Rodríguez, porque mucha gente no sabe que ese señor fue un gran luchador antitrujillista, que fue miembro del Comité Central del Movimiento Popular Dominicano y fue un hombre íntegro, de un accionar a toda prueba de decencia y honradez. Y es una pena la muerte de ese señor, a quien yo tuve acceso y conocimiento y que estuvo ligado básicamente a muchos de mis familiares dentro del Movimiento Popular Dominicano. Y lamentamos mucho para Jean Alain la muerte y su familia, la muerte del ingeniero Carlos Rodríguez. Lo otro que tú decías tiene toda la razón. Tenemos más de un 70% de presos preventivos, lo que indica que el sistema no está funcionando. ¿Por qué? Porque se ha opuesto al principio de que la libertad es la regla y la excepción es estar preso. Y básicamente tenemos entonces, con Jean Alain es una expresión, diríamos, simbólica, porque fue Procurador General de la República. Correcto. Pero fundamentalmente lo que esgrime esta situación, si eso le pasa a Jean Alain, ¿qué no le pasará a cualquier pobre en este país? Tránquenlo, con vituperaciones tales como tú tener un furgón en la provincia de Santo Domingo, que es el lugar en donde hay mayor incidencia de crímenes, y el tratamiento que se le da a esa población penitenciaria o esa población en investigaciones penales es llevarlo a un furgón para degradarlo. Ahí se degrada el abogado. Que ha muerto abogado. Ha muerto abogado. Ha muerto abogado ahí. Ahí se degrada el juez, el fiscal, en fin. Es una verdadera bajeza y una verdadera degradación de la justicia que se está viendo en otros elementos, como ya empieza a gente morir en los cuarteles policiales, como si estuviéramos en la época del viejo Balaguerato, en la época de la represión, en la época en que la dictadura y los conceptos dictatoriales estaban por encima de los derechos humanos y del estado de pluralidad y democracia que reclama la sociedad siempre. Pero, ¿será que actualmente entonces, será que una especie de ego, será de la parte siempre acusadora, que cuando logran cárcel
se sienten que ya ganaron, que eso es lo único que piden, independiente de si al cliente, después al acusado, tienen que soltarlo, porque es que no importa el caso, lo que siempre piden, cualquier sea la situación, siempre es 3 meses, 6, lo único que saben pedir es prisión preventiva. ¿Será que eso le da algún poderío que se sienten como personas porque lograron trancar cualquier ciudadano? Fíjate, el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal establece cuáles son los criterios del peligro de fuga. Si nos vamos a la letra y hacemos una axiología de dicho artículo 229, que fue modificado por el artículo 57 de la ley del 10 de febrero del año 2015. Dice, peligro de fuga, arraigo en el país. Si un ciudadano tiene arraigo en el país, no constituye un peligro de fuga. Imposibilidad de identificarse cierta y precisamente. Si una persona tiene su cédula, es una persona que puede ser identificada. Gravedad del hecho y el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad. Todo crimen ocasiona un daño a la sociedad por la inconducta y a la víctima en particular por la ocurrencia del hecho en su contra. Por tanto, ese aspecto yo siempre lo he dejado fuera de contexto, pero tiene un alcance cuando se trata de delitos que son propios de convenciones particulares, como por ejemplo el abuso de confianza, la estafa, que no sea frente al Estado, en fin, una serie de cosas que pueden ser menos graves en ese sentido. Pero habla, la importancia del daño que debe ser resarcido, y ahí está hablando el artículo 229 de asuntos que pueden ser consustanciales con el juez de fondo, porque él es que va a apreciar si el daño fue grave, menor o mediano frente a la ocurrencia del hecho delictual. Y el comportamiento del imputado durante el procedimiento. Pero si tú vas por primera vez y vas al juez preso, el primer comportamiento que tú tienes es que está preso. Claro. Pero si tiene algún antecedente, de repente te puede servir para decir, bueno, pues este hombre fue sometido una vez, fue siempre al tribunal y no tiene antecedentes de que ha escapado de proceder frente a la justicia. La existencia de procesos pendientes, la no residencia legal en el país y haberse pronunciado una pena de prisión en su contra en algún otro momento. Esos son los elementos que deben ser tomados en cuenta para el tema del peligro de fuga. Pero eso no se toma en cuenta. Aquí los jueces de instrucción se han dado a la tarea de ser un sello gomígrafo de las solicitudes del Ministerio Público. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por miedo? Por miedo. Por miedo. Y porque estudian juntos, porque vienen de la misma escuela. Entonces no quieren pisarse entre ellos ninguna situación y a veces se sienten compromisarios con esa amistad. Yo le llamo a eso porque son productos del mismo laboratorio. Sí, y son productos de la misma escuela. Nosotros tenemos, por ejemplo, 325, 340 defensores públicos, que son los que tiene la defensoría de las personas que supuestamente no tienen cómo defenderse. Cada uno de ellos tiene a veces hasta 200 expedientes. Es decir, que el ejercicio penal lo han reducido a 240, 230 defensores públicos que manejan el 80% de los procesos penales. ¿Y por qué sucede eso? Porque esos muchachos estudian con los jueces y les resulta más y estudian con los fiscales y les resulta más cómodo a una persona. Yo soy de los que les recomiendo, no búscate un defensor público, porque te conviene mejor, no tiene que pagarme. Entonces, el ejercicio penal se ha ido resquebrajando. Tal vez, 20 años atrás, esas escuelas tenían razón de ser. Y yo he dicho, y yo sé que eso crea un poco de dificultad en la epidermis social de ciertos grupos del ejercicio de la profesión, que hay que cerrar la escuela del Ministerio Público, la escuela de la magistratura y la escuela de los defensores.
El que quiera hacer eso, que vaya a la universidad y se ponga a estudiar eso. Pero no podemos tener esos grupos compromisarios que obedecen a señalamientos partidarios. No políticos, no. Porque políticos somos todos. Sí. Partidario. Y la recomendación de la mayoría de los jueces y fiscales de hoy responden al Partido de la Liberación Dominicana. Yo sé que a ellos no les gusta, pero hay que decírselo. Porque si no fuera así, Yanni Berenice no hubiera llegado a ser fiscal del distrito. ¿Dónde había ejercido Yanni Berenice? ¿Qué ejercicio tenía ella para llegar a ser fiscal del distrito? Por encima de nosotros, que hemos ejercido siempre, aquí en la capital y en cualquier parte del país. El aspecto político la llevó a eso. Y la tiene ahí en la Procuraduría General de la República. Lo que pasa es que aquí no le gusta decir las cosas. Doctor, pero yo he dicho aquí que el control de la justicia y del Ministerio Público está en manos de Danilo y en manos de Leonel Fernández. Yo no diría tan claramente eso, porque yo no creo que ninguno de estos jóvenes profesionales vayan a casa de ninguno de estos líderes a preguntarle qué hacer. Pero sí, evidentemente, son obsequiosos con esos grupos que le dieron vigencia y le dieron la oportunidad de ser fiscales. Pero hay una contradicción, Marino, porque si son obsequiosos con esos grupos que le dieron la oportunidad de ejercer esas funciones, ¿por qué en esta oportunidad el Ministerio Público está empecinado contra exfuncionarios del PLD? Por una situación de salvaguardar el cargo. No seamos hipócritas. Para quedarse en el cargo. Entonces no son obedientes a nadie. Pero lógico, no, obedientes al interés de estar en el poder. Son obedientes al interés de estar en el poder. Porque en definitiva eso es lo que pasa. Porque tampoco agradecidos son. Bueno, pero no es un problema de agradecimiento, es un problema de subsistencia y de sobrevivir dentro del cargo. Eso es tontería. Están nadando a favor de la corriente. Pero siempre. lógico, hasta cuando me digan suéltalo. Ese no es el caso de un abogado que hubiese ejercido. Bueno, el que ejerce no tiene esos criterios de vida. Claro. Y el que ejerce, sobre todo, cuando uno ejerce sin bandería política y cuando uno ejerce en búsqueda de la verdad a través de lo verosímil, puede decir esta cosa porque no tengo ataduras. ¿Usted cree que Miriam Germán hubiese estado ahí si no pasa lo que pasó con Jean Alain en el Palacio? Yo pienso que a ella le eligieron, primero porque se lo merecía, segundo porque era una forma de restituir su honor después de el vandalismo de que fue objeto. Y eso no es solamente Jean Alain, el responsable de eso fue Danilo Medina Sánchez, que era el presidente, que debió haber parado esa vagabundería. Eso está claro. Él fue un irresponsable en eso. O sea que a ella la designaron también por el odio que le significaba Danilo. No por odio, es una forma de usted está siendo hipócrita, usted sabe bien que ella le tiene, el odio que ella le tiene a Danilo y a su equipo es mortal. Pausamos.